Bien, bienvenidos todos a este nuevo ciclo de conferencias internacionales sobre políticas públicas culturales. Un ciclo organizado desde la Universidad Central de Venezuela a propósito del año jubilar tricentenario de nuestra máxima casa de estudio, que está cumpliendo, por supuesto, 300 años de existencia. Es fácil, pero son 300 años formando, construyendo a un país llamado Venezuela. Difícilmente se puede comprender la complejidad de este país si no entendemos lo que ha significado para nosotros, en particular los venezolanos, pero también para América Latina y el mundo, la existencia de una universidad pública, autónoma, ligada profundamente a un pensamiento plural, democrático, donde se aceptan y se discuten, por supuesto, todas las corrientes de pensamiento. Esa es nuestra Universidad Central de Venezuela. Es un evento que ha contado con el apoyo institucional de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra universidad y conjuntamente con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo también de nuestra facultad. También es importante mencionar que contamos con el apoyo de instituciones como el ICOM Venezuela, del Consejo Internacional de Museos, como el Centro de Artes Integradas. Contamos también con el apoyo de la Escuela de Arte de nuestra facultad. Contamos también con el apoyo de la Red Economía Naranja de Iberoamérica. En fin, son distintas instituciones que cuando le mencionamos que íbamos a organizar este evento a propósito de los 300 años de la universidad, sin pensarlo, de inmediato se sumaron a esta iniciativa. Vamos a comenzar, por supuesto, no sin antes hacernos solidarios con todos los compañeros que por alguna razón han perdido un familiar en esta coyuntura denominada la pandemia o el COVID-19. Nuestra solidaridad afectiva, emocional, familiar, institucional, individual, con todos nuestra solidaridad. Son momentos difíciles, muy difíciles, por las que estamos atravesando. Incluso para algunos autores la han llegado a denominar que estamos en presencia de una crisis civilizatoria y que en definitiva hay que repensar cuál es nuestra situación como sociedad y en definitivamente como humanidad.
Y en ese contexto de reflexión, nosotros decidimos comenzar nada más y nada menos que con el maestro Toby Miller. Hablar de Toby Miller es hablar, por supuesto, si me permiten el ejercicio, es hablar de un latinoamericano más. Toby Miller ha recorrido gran parte de América Latina, conoce muy bien América Latina, y lo curioso es que del Reino Unido, es de Australia, pero todos sus estudios, gran parte de sus estudios, ha hecho referencia al caso de América Latina. Toby Miller está considerado uno de los teóricos más importantes en este momento en el campo de los estudios culturales. De allí la importancia de invitarlo. Toby Miller está considerado también como un ecologista crítico de lo que está pasando en este momento en el mundo a propósito del tema de la pandemia, a propósito del tema del COVID-19. Toby ha escrito sobre las industrias culturales y creativas, sobre el cambio climático, sobre la ciudadanía cultural, sobre el tema de la democracia, sobre el tema de los museos. Es decir, que la bibliografía de Toby es muy extensa para cualquiera de nosotros y de allí la importancia de invitarlo. Textos que recordamos nosotros, que formamos parte de un programa de posgrado como el de política cultural, el texto sobre el trabajo cultural, pero Toby también ha escrito sobre Hollywood, ha escrito sobre la industria del cine y muy recientemente acaba de publicar su último libro sobre, creo que la traducción sería esa, sobre el manifiesto COVID. Por eso fue que decidimos nosotros invitarnos, escuchar su reflexión sobre lo que está sucediendo en este momento, en este contexto. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con políticas públicas culturales? ¿Y esto qué tiene que ver con gestión? Pues sí, tiene mucho, mucho que ver, porque estamos hablando de política, política no en plural, sino política en singular, de lo que significa en este momento esto que estamos viviendo, insisto, conocido como el COVID-19 o como la pandemia. En ese sentido, sin más preámbulo, le damos nuestra bienvenida a este espacio virtual que es el espacio de la Universidad Central de Venezuela, la universidad, la casa que vence la sombra. No es gratuito esa denominación que nosotros tenemos y de allí entonces nuestra invitación al maestro Toby Miller. Bienvenido, maestro, las cámaras son suyas. Muchísimas gracias, profesor Carlos Enrique Guzmán. Quisiera agradecer a ti por la invitación, a la licenciada Yesenia Camacho y su equipo por manejar las cosas en términos de egoísmo masculino británico, pero también cuestiones tecnológicas. Y por supuesto al programa de política cultural y sobre todo la Universidad Central de Venezuela en su tricentenario. ¿No? Es una cosa maravillosa. 3 siglos de investigación, de pedagogía, de administración, de ofertas mundiales de su conocimiento. Y profe Carlos Enrique mencionó la importancia de solidaridad con personas, familias, sociedades afectadas por esta pandemia COVID-19 y es un horror. También quisiera mencionar la importancia de solidaridad por la gente colombiana en su experiencia horrible actualmente. Por un lado, de COVID-19, por otro lado, de la violencia en las calles y las dificultades que están experimentando. En términos de perdón, más importante, y necesito agradecer a todos ustedes por aceptar, tolerar
trabajar con mi nivel lingüístico de español. Claro que no está a un nivel tan avanzado, ¿no? Pero espero que se pueda entenderme. Y para ofrecer un poco sobre mí, después de la introducción, la presentación muy generosa del profe, aquí es mi sitio web, tobymiller.org. Hay muchas cosas gratis allá, incluyendo materiales en español y en otros lenguajes. Aquí es este nuevo libro que será en parte la base de mi charla de hoy, que es más o menos un manifiesto COVID con la idea de un mundo mejor que lo que tenemos en este momento actual. Yo vivo en México, antes vivía en Colombia, pero he pasado la mayoría de mi vida profesional en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, estos 4 países, México, Colombia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, forman la base investigativa de este intento. Y lo que voy a hacer al fin de la charla es ofrecer 29 puntos claves hacia este manifiesto COVID y espero que será valioso. Otro libro de este año, también en inglés, perdón, sobre violencia, y del año pasado, la persistencia de violencia con referencia a la cultura popular colombiana. En español, hace un rato, mi trabajo, el trabajo cultural, este intento, y antes, política cultural, escrito con George Giudice. Bueno, ¿cuáles son los elementos culturales importantes ofreciendo un fondo para entender, ¿no?, lo que está pasando en los países latinoamericanos que yo conozco en el contexto de COVID? Un elemento importante es evangelismo. Y espero que aquí se puede escuchar esta intervención por Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, como saben, de México. Dime si está funcionando. Viajes no esenciales, evidentemente, para no entorpecer. Quiero la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para el escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege. ¿Sí? El no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Esto me lo da la gente. Y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al Señor que me lo dio. Si lo muestro aquí. No lo traje, no lo tengo. Sí, es un trébol. Y miren este. Este me lo dio un migrante. ¡Ánimo! Nos vemos mañana. Dios, adiós. Mañana. Entonces, claro que López Obrador es evangélico y está diciendo que sí se puede ofrecer toda tu fe, tu confianza en Jesús Cristo, va a salvarse de COVID. Fue un momento muy importante en la ola, las varias olas de COVID aquí en México. Y por supuesto también hay este intento
evangélico de controlar las cuestiones de género, de sexualidad, contra las y los trans, contra feminismo, contra los derechos de la mujer a control de su reproductividad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo este binarismo total entre, ¿no?, y los chavos y las chavas. Y es un ejemplo, ¿no?, de este intento con mucha influencia evangélica desde los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en la campaña contra el plebiscito por la paz en Colombia en 2016, pero también durante este momento, ¿no?, con los intentos por la alcaldía de Bogotá de ofrecer espacios seguros para mujeres y cada segundo día de la semana, en donde eran muchos ataques contra las trans, ¿no? Entonces, este tema es un tema cultural, de religión, pero no de catolicismo, más de evangelismo, que importa, yo creo, en el fondo de muchos de los problemas que estamos experimentando en varios sectores de la región. López Obrador es muy popular, ¿no?, ya con aprobación de como 60% ya, ¿no?, después del desastre de salud pública de estos momentos, ¿no? Y en parte es a causa de su posición contra la corrupción, yo creo es profunda y real, y en parte a causa de su capacidad de ofrecerse como representante de la gente popular y con compromiso a su evangelismo, que es como un fuego en varias partes de este país, ¿no? Segundo tema es la cuestión de investigación. La cultura de investigación estaba experimentando muchos problemas mundiales a causa de varios tipos de populismo. Populismo contra expertise, contra expertas, expertos. Por ejemplo, en el caso de Brexit en Gran Bretaña, el mismo año del plebiscito colombiano, fue una parte del ataque contra la Unión Europea, fue contra la idea de conocimiento formal, conocimiento científico, y en favor de como el populismo, ¿no? En este año pasado, hemos visto en una manera increíble el regreso de una confianza no total en el conocimiento, en la investigación, en el consejo que viene de expertos. Y no solo expertos en términos de médicos, o en términos también de biólogos, químicos, etcétera, etcétera, pero también epidemiólogos, epidemiólogas, ¿no? Personas desde las ciencias humanas, intentando entender estadísticamente lo que está pasando y cómo, ¿no? Entonces, hay importancia de investigación y una nueva confianza también en el rol universitario en la cultura en el sentido más grande. Por ejemplo, en los Estados Unidos, por la primera vez en la elección general pasada, ¿no?, en noviembre de 2020, fue la decisión por muchas revistas científicas muy establecidas a través de los siglos de proponer votación en favor de Biden y contra Trump, a causa de la importancia por la salud pública y el futuro de la investigación, ¿no?, de un régimen no necesariamente totalmente abierto, progresista, pero al menos con una confianza, ¿no?, en la investigación como una área con autonomía relativa, como mencionó el profe Carlos Enrique antes. Por supuesto, no hay investigación pura, siempre hay elementos que conectan con, ¿no?, y las necesidades sociales, como en el caso de COVID, pero en donde se tiene la libertad de considerar estas cuestiones con autonomía relativa. Y tenemos muchos ejemplos a través, ¿no?, de la esfera cultural, de la capacidad por
por baile, por música, por tele, etcétera, de crear nuevas verdades, nuevas posibilidades, como investigación encarnada, ¿no? Por ejemplo, en dramaturgia. Se necesita considerar cuestiones de la economía política, ¿no? El impacto en de COVID en la pobreza en nuestra región. Es otro elemento bastante clave y se debe recrear el concepto de lo económico, el concepto del PIB, ¿no? En términos de bienes culturales, y bienes culturales no solo en como el éxito de una película hollywoodense, por un videojuego, por el Facebook, ¿no? Pero en términos de la cultura, el arte familiar, social, comunitaria, etcétera, etcétera. Considerar el valor a la economía de estos intentos. También, por supuesto, reproductividad y trabajo doméstico, ¿no? Como valores cruciales, no solo en el sentido social, pero en sentido económico también. Y este intento de considerar cómo rebalancear las economías debe considerar cuestiones culturales y no solo en el sentido de la llamada economía naranja del Banco Interamericano de Desarrollo, pero afuera del mercado. El valor económico de cosas técnicamente afuera del mercado. Estoy pensando en una charla muy famosa de 68 del siglo pasado por Bobby Kennedy durante su campaña presidencial días antes de cuando se mataron, en donde hablaba en Kansas, un estado por supuesto estadounidense, y hablaba sobre la necesidad, fue antes de Amartya Sen, el economista muy importante, muy prestigioso, Amartya Sen, hablando sobre estas cosas, y la necesidad de incluir en el PIB cuestiones afuera del mercado. También, por supuesto, tenemos cuestiones, oportunidades importantes de resistencia, ¿no? Resistencia a la doctrina neoliberal que ha dominado muchos elementos de salud pública. Por ejemplo, en Colombia, que ha sido un modelo en los ojos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional por reforma, ¿no? Del sistema de salud pública, supuestamente un modelo por toda América Latina, ha sido un desastre, no solo durante esa época, esa coyuntura, en donde todos nosotros, todas nosotras, nos damos cuenta que es una época sin presidencia, con muchos problemas aparte del sistema de salud, pero antes de eso, ¿no? A causa de la idea de esta reforma de concentrar en competencia entre proveedores de salud, ¿no? Y esta competencia llamada, ¿no? Ha sido muy mal en términos de su impacto cotidiano en la salud pública colombiana, en donde, por ejemplo, hay como literalmente más que 100 negocios de seguro que están participando en una competencia para disminuir el valor, ¿no? De lo que están ofreciendo a las ciudadanas, los ciudadanos. Y entonces, todos están involucrados desde hace una década en casos legales en las varias cortes colombianas, entre como médicos, hospitales, seguros y la ciudadanía. Es un desastre, pero mucha resistencia por parte de los indígenas en términos de la desigualdad y factores asociados, y con, por ejemplo, el uso de radio comunitaria indígena, ¿no? Adaptado, ¿no? Su manual por la emergencia, en términos de esta expresión en inglés, cultural survival, o sea, cómo sobrevivir culturalmente, ¿no? Muy importante. Y en la esfera del eslogan cultural, por supuesto, la importancia de llamar un problema aquí que ya mencioné, el neoliberalismo.
pues, es interesante, ¿no? Este intento en esta diapositiva, ¿vale? Y también hay resistencia por los defensores del medio ambiente. Muchos están asesinados en Brasil y en Colombia, aquí en México, ¿no? Por ejemplo, la importancia de explicar en la calle directamente a la gente lo que sufren estos defensores, ¿no? Porque muchas veces en la prensa internacional se habla sobre estos defensores indígenas como héroes y como personas quienes están, ¿no?, evitando el impacto terrible de pandemia a causa de pasar tiempo en la selva. Es una imagen romántica del norte global. La realidad es que los mataron, ¿no? Los derechistas y personas, ¿no?, trabajando para varias industrias extractivas, ¿no? Y estas compañías extractivas muchas veces son contra la ley, pero tienen conexiones oscuras con las multinacionales legales, ¿vale? Y la alcaldesa Claudia López, quien yo mencioné antes, la alcaldesa de Bogotá, ¿no?, está intentando, como otras personas en varios de nuestros países, la vacunación, pero hay problemas a causa de, por supuesto, el intento del primer mundo llamado de comprar la mayoría de las vacunas y también problemas de corrupción y de criminalidad, ¿no? Aquí en México, cuando se va para recibir la vacuna, por un lado, después de la vacuna, se baile, ¿no?, salsa para mostrar como viejo como yo que está sobreviviendo el impacto de la vacuna y para hacer ejercicio al brazo. Es un intento cultural maravilloso, al mismo tiempo que hay miembros del ejército con sus armas protegiendo la vacuna, porque la mafia tiene una dominación de no la industria no internacional farmacéutica, pero la industria farmacéutica local, y están al punto de, por supuesto, robar las vacunas. O sea, es una mezcla bastante mexicana de como eficiencia en la distribución de la vacuna, un intento artístico para involucrar a la gente vieja en el proceso de su salud y la necesidad de esta presencia estatal militar para controlar el uso de la vacuna contra los mafiosos, ¿no? Una parte de esta lucha no está simplemente sobre corrupción local, pero es sobre esta desigualdad corporativa y gubernamental internacional. Canadá, ¿no?, supuestamente un país liberal, abierto, etcétera, tiene muchas veces más dosis de las vacunas que tiene miembros de su población. Y es igual en muchos otros países, ¿no? Tenemos manifestaciones callejeras, muchas inspiradas por los ejemplos chilenos de hace 2 años, pero ocurriendo en varias partes de Colombia ahorita y en los 2 años pasados, a causa de esta desigualdad que se puede ver ilustrada aquí en el caso paisa de Medellín, y en donde se está intentando protegerse, ¿no? Pero sin mucha protección, y en donde hay mucha gente quienes hacen mucho trabajo invisible, ¿no?, de delivery, quienes están sufriendo este tipo de condición laboral, ¿no? Y es una cosa importante que hay muchos jóvenes utilizando la cultura como parte de sus manifestaciones, quienes son los nuevos líderes, ¿no?, de estos movimientos,
y también por profesionales gremios, ¿no? Yo creo, es la palabra correcta, otra vez, disculpa la calidad de mi español, quienes, como los científicos que mencioné antes, quienes están participando en manifestaciones para mostrar su solidaridad con sus pacientes, con la gente en general y contra la desigualdad sociomédica por la primera vez y contra los sistemas neoliberales, ¿no? Es muy importante, yo creo, este intento. Y aquí tenemos personas hablando sobre la importancia de la paz en términos de biodiversidad, madre tierra, derecho al territorio, educación pública y, por supuesto, salud pública, ¿no? Y es interesante, se debe decir, que hay una inspiración en parte que viene de los Estados Unidos. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos, pero una persona muy crítica, ¿no? Del gobierno federal y de los estados allá desde hace mucho tiempo, pero el ejemplo de las campañas desde los 60 por derechos civiles, por los afroamericanos, por los gays, por las feministas, en esos días Me Too y sobre todo Black Lives Matter, ha sido un ejemplo mundial muy positivo, yo creo, ¿no? Muy positivo. Pero sobre todo en nuestra región, y no puedo hacer comentarios sobre Venezuela porque no tengo conocimiento específico sobre Venezuela y su situación, pero claro que tiene una relación muy difícil con los Estados Unidos, pero a través de nuestra región hay la cuestión del geopolítico y el uso de la doctrina Monroe de 1821, que más o menos dice contra los europeos originalmente, contra los franceses en México, contra los británicos en Chile y Colombia, ¿no? Que es como nuestro barrio. Por un lado tenemos un presidente, Joseph R. Biden, quien está intentando limpiar el desastre, ¿no? De Donald Trump, pero por otro lado siempre hay esta imagen, ¿no? Que viene de el periódico The Economist, ¿no? En donde hay esta idea que somos bebés, somos niños, y los Estados Unidos es un papá. Ok, gracias por escuchar hasta este momento. Para terminar, lo que voy a ofrecer es como el manifiesto que viene de este libro, A COVID Charter, A Better World, que está publicado en inglés en 2 semanas, ¿no? Pero quisiera compartir estas ideas del manifiesto COVID con ustedes, ¿no? Estoy utilizando esta palabra sindémica o sindemia más que pandemia o pandémica. Permítame explicar el uso de sindémica, ¿no? Lo sindémico es una herramienta en los estudios médicos en los últimos años que está utilizando cuestiones de cultura y de sociedad como partes claves de cuestiones del impacto de enfermedades, ¿no? Para decir que cuestiones del medio ambiente, en este caso nuestro tratamiento de animales, ¿no? Que fue clave en la creación de COVID, cuestiones sociales en términos de nuestra globalización, ¿no? Cruzando las fronteras, creando nuevos problemas de salud pública, por supuesto, con migración hay muchas cuestiones. Entonces, hay esta palabra que fue utilizada por la primera vez en los 90, sindemia, ¿no? Como sustantivo, sobre una enfermedad que está creada y está aumentada por cuestiones socioculturales, ¿no? Bueno, entonces aquí los primeros 5 puntos del manifiesto, ¿no?
que la desigualdad dentro y entre países es la clave de la devastación. No solo un problema microbial, ¿no? Que se debe crear un sistema mundial no más igual, que estas cuestiones, falta de atención sanitaria, irresponsabilidad ambiental y el sacrificio industrial de animales, ¿no? La realidad es que la producción industrial y el comercio de carne deben terminar. Perdón, porque sin duda muchos de ustedes son omnívoros, omnívoras. Mucho respeto a ustedes como individuos, pero el sistema industrializado de la producción de carne es insoportable, ¿no? Porque la mayoría de los patógenos mundiales son zoonóticos. Casi 80% zoonóticos, enfermedades en donde hay una transferencia entre otros animales y nosotros, como animales y humanos, ¿no? Bueno, los próximos 5 puntos que no se puede aceptar la idea de la salud pública como la responsabilidad privada de corporaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchas de las vacunas contra COVID, la mayoría de la inversión no fue privada, fue pública, ¿no? En el caso de AstraZeneca, 97% de la inversión fue pública, ¿no? Yo creo que necesitamos revolucionar las industrias farmacéuticas, estas corporaciones que tienen bienes increíbles, beneficios en todos los sentidos, ¿no? Cosas importantes para nosotras contra enfermedades, pero al mismo tiempo recibiendo dinero a un nivel absurdo, sobre todo dado su dependencia en las investigaciones por profes en universidades públicas y también subvención, apoyo gubernamental en su obra, ¿no? Y mi idea es que se crea una nueva agencia de la NU y que UNESCO puede perder su parte científica y concentrar totalmente en cultura e educación, ¿no? Con un sistema de socializar conocimiento, socializar también las aseguradoras de salud, y necesitamos campañas culturales para educar a la gente sobre epidemiología. Un poco como las campañas culturales muy exitosas, educando a la gente sobre el riesgo de cambio climático. Yo creo que esta revolución pedagógica cultural en los últimos 20 años está creando una nueva generación de activistas y científicos medioambientalistas, ¿no? A través de muchas partes del mundo. Es increíble. Cuando yo era profe un poco más joven, hace 30 años, fue posible hablar exitosamente con la gente sobre género y la desigualdad, y más o menos nada más, un poco sobre formaciones raciales. Esos días el medio ambiente es una clave para entrar a las necesidades cotidianas de la gente y ofrecer como parte de esta entrada cuestiones medioambientales. Yo espero que podamos crear campañas multinacionales y muy locales sobre epidemiología para explicar estas cuestiones zoonóticas, ¿no? Por ejemplo, y para explicar la importancia de cubrebocas y distancia social en la lucha contra, ¿no? Estas enfermedades comunicables. Solo como 19 puntos más. Los puntos entre 11 y 15
Y es muy importante que finalmente los medios burgueses, como los servicios alámbricos, como Reuters, como Associated Press, las cadenas desde Russia Today en español, hacia France 24 en español, hacia BBC Mundo, hacia New York Times, deben pronunciar con precisión cuando se hablan de mentiras sobre el consenso científico. Si están ofreciendo el otro lado, o ambos, del debate sobre cambio climático, es terrible, es un crimen. Igual cuando están ofreciendo espacio a las personas, y muchísimas personas en los Estados Unidos, también en Gran Bretaña, quienes dicen no hay COVID. Contra las personas aquí, quienes dicen que arriba de Querétaro hay helicópteros negros que están creando, ¿no?, la sindemia con la distribución irreal de COVID a través de las ciudades mexicanas, ¿no? Cosas así. Otra cosa, hay muchísimos políticos como López Obrador que no tienen ninguna educación sobre áreas pertinentes, quienes están hablando de una manera muy irresponsable, ¿no? Estos políticos deben decir que no vamos a denunciar conocimientos especializados. No deben valorizarlos, pero deben decir, juro, no voy a renunciar a áreas que no entiendo, porque el impacto de un populista exitoso como Andrés Manuel López Obrador diciendo se necesita la verdad y Jesucristo para protegerse contra COVID, perdón, es irresponsable, ¿no? En términos de las llamadas redes sociales, que desde mi opinión no soy muy sociales, pero bueno, deben ser reguladas. Y la realidad es que aparte de que TikTok, que no importa muchísimo, aparte de los muy jóvenes, la mayoría de estas compañías están basadas en los Estados Unidos. Y es importante que hay regulación cultural por la Federal Communications Commission de sus actividades en la misma manera que esta Comisión de Comunicaciones, esta Comisión Federal de Comunicaciones está regulando la tele, la radio y los teléfonos por seguro físico, pero también por contenidos, ¿no? Es muy importante que se debe reconocer que estas corporaciones como el Face, que estamos utilizando ahorita, o Google, con YouTube, etcétera, son comunicadoras, son corporaciones que deben funcionar en el interés público como ABC, NBC, CBS, Univision, etcétera, otras cadenas en los Estados Unidos. Estas corporaciones de llamadas redes sociales pagan más dinero en lobbying en Washington contra regulación que pagan las industrias de fumar y las industrias de matar, o sea, National Rifle Association, ¿no? Otra cosa, en términos de migración, es muy importante que las potencias imperiales actuales y anteriores deben aceptar a los inmigrantes de las naciones que invadieron y ocuparon, llamando España, Bélgica, Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, ¿no? Hay un eslogan muy importante que utilizan y los hindú y los afro en Inglaterra: estamos aquí porque ustedes estaban allí. Es una expresión muy importante, yo creo. Y una parte debe estas reparaciones a las víctimas de la esclavitud y como acuerdos con estas personas. Forman una parte de un nuevo acuerdo cultural de igualdad, ¿no? Con impactos claves en la salud pública. Puntos 16 hacia 20, ¿no? ¿Y cómo se puede pagar por todo eso?
claro que se necesita aplicar impuestos indirectos a los bienes de lujo, no a la gente popular, como en la propuesta del gobierno Duque en Colombia actualmente. Impuestos sobre la riqueza, ¿no? Y un gravamen al comercio internacional de divisas materiales y virtuales, ¿no? Esta cuestión por, ¿no?, empresas de contabilidad, como las corporaciones farmacéuticas, deben estar socializadas. Y una cosa clave, después de la Guerra Fría, en los primeros años de los 90, la idea fue que los gobiernos, las naciones ricas en términos monetarios, estaban al punto de disminuir sus gastos militares en favor de lo que se llama the peace dividend, o sea, una realocación, una redistribución financiera desde lo militar hasta la gente popular, más directamente en términos de cultura, educación, salud, infraestructura, etcétera, etcétera. No pasó, ¿no? Ya hay auges cada año, ¿no? Con Obama, con Clinton, etcétera, etcétera, del auge norteamericano, del gasto estadounidense. Hay auges cada año en los Estados Unidos del gasto militar. Es terrible, ¿no? Y en muchos otros países no es necesario, tener un militar, ¿no? Muchas veces estamos hablando sobre el ejemplo costarricense. ¿Por qué no? Solo 2 diapositivas más. Los niños, todas las hijas nuestras deben recibir un fondo fiduciario al nacer, ¿no? Al nacer. Es una propuesta muy popular en muchas partes del mundo ahorita. La educación, ¿no? Debe ser gratis, no solo entre como el jardín, hacia como el colegio, pero incluyendo la universidad, que es el caso en algunos países, pero no muchos. Y hay una desigualdad terrible dentro de corporaciones, dentro de universidades, dentro de muchas instituciones, muchas veces, una desigualdad terrible entre los salarios ejecutivos y administrativos y los salarios de las personas quienes realmente hacen el trabajo clave de la institución. Se debe terminar. En términos de medio ambiente, ustedes han leído mucho sobre el impacto medioambiental positivo de COVID hasta este momento, pero realmente no. El uso del carbón está aumentando a un nivel terrible y la idea de crear economías verdes necesitará muchos usos y los minerales extractivos para crear el cambio, ¿no? Hablando sobre el medio ambiente, se debe ampliar y proteger los espacios verdes, ¿no? Como en el caso de la resistencia cultural por los indígenas, ¿no? Debe llegar a ser una responsabilidad colectiva. Y finalmente, 4 puntos más. Gracias por su atención. Y es una cosa muy bonita en algunas ciudades, aquí en la Ciudad de México, en Bogotá, en Berlín, que está recreando los sistemas de autopista para incluir áreas designadas por ciclos, ¿no? Muy, muy, muy importante. También cuestiones de la vivienda, la cuestión de la responsabilidad estatal por discapacitados y ancianos, discapacitadas y ancianas, ¿no? Muy, muy, muy importante. Y finalmente, que es clave en términos políticos, sociales, culturales, debe haber emancipación de los delincuentes no violentos, ¿no?
La mayoría de los delincuentes estadounidenses son afro o latino, no son violentos. Están allá a causa de drogas y a causa de racismo. Necesitamos una nueva emancipación. Entonces, gracias por su atención y quisiera ofrecer el espacio al profe Carlos otra vez. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, nada, como buen inglés, cumpliste con nosotros con el tiempo. Toby, la primera pregunta que me están haciendo es si puedes explicar un poco más el concepto de sindémica. Al parecer no quedó muy claro el concepto. Nosotros, previo a tu conferencia, cuando los compañeros se estaban inscribiendo, nosotros pasamos unas preguntas para evitar precisamente que se nos colapsara el chat. Te las voy a mencionar, que están aquí presentes, esas preguntas que nos hicieron previamente, insisto, que era para organizar tu participación. Tenemos compañeros de Estados Unidos, de Argentina, de Portugal, de Colombia, Ecuador, México. Gracias a todos por su participación en este evento. Dentro de las preguntas que salieron, básicamente todos estaban preocupados por el tema de reconstruir las sociedades y cómo generar un nuevo pacto social, si se puede hablar en esos términos. Joan Bernet de Colombia preguntaba, bueno, ¿cómo nos adaptamos a estas nuevas modalidades que estamos viviendo? Y hay una reflexión bien importante en la cual yo creo que nos planteaba Angelina Herrera Moreno de Ecuador, donde ella te pregunta, bueno, ¿cómo garantizar un retorno a la presencialidad libre de miedos? Porque es que aquí el tema del miedo, curiosamente, apareció mucho en las preguntas que te hacían. Te insisto, volver a la normalidad, cómo recomponer el papel de lo público, cómo reconstruir el espacio de las redes, cómo abrir los espacios públicos. Es decir, pareciera que la gran preocupación sigue siendo, bueno, ¿cómo vamos a construir una nueva ciudadanía, si me permites el término, a partir del rescate de la actividad social presencial? Esa fue, digamos, una primera tanda de preguntas que te hacían cuando la gente se estaba inscribiendo en el Zoom, e insisto, la gran preocupación de la reconstrucción. Tú planteas, por supuesto, un decálogo, y creo que en ese decálogo, de alguna manera, das respuestas a esas preguntas y inquietudes que nuestros amigos comencé primero con los amigos latinoamericanos, te hacían. Pero yo le sumo otra, porque en este chat, que no lo dije todo, están compañeros de posgrado de gestión y políticas culturales, están compañeros de posgrado de comunicación social y están incluso estudiantes de pregrado de comunicación social. Y en los puntos 11 al 15, del punto 11 al 15, me parece que estás tocando uno de los temas sustanciales para nosotros, que es el tema de los medios, el tema de las redes y el tema que en lo personal a nosotros nos atañe mucho, a los que vivimos en Venezuela, que es el tema de las migraciones, lo que nosotros llamamos la diáspora venezolana. Quisiera que comiences por ahí. Gracias. Claro que la primera cosa es que yo necesito llegar a ser el rey de todo, ¿no? No. Para contestar a estas preguntas muy valiosas, gracias por la atención del público. Gracias por la importancia de crear un público multinacional, muy internacional, ¿no? Y sin duda hay más conocimiento en este público, ¿no? Acá que yo tengo.
Pero para ofrecer un poco más sobre la idea de la medicina sindémica, su origen está en el siglo XIX. Muchas veces estamos pensando en el año de 1848 como el año de revolución, ¿no? Como el otro manifiesto, menos importante que lo mío, por supuesto, por Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Pero también fue un año terrible del tifus. Tifus en la frontera, o a través de la frontera, entre lo que esos días son Rusia y Alemania, ¿no? Y un señor, quien fue un médico, quien salió de Berlín para tratar pacientes allá, escribió un informe muy importante este año en donde dijo, no es simplemente un problema de enfermedad, un problema saludable, es un problema administrativo, ¿no? Falta de organizar, ¿no?, las defensas contra la enfermedad y organizar las personas involucradas en la lucha en una manera racional, ¿no? Lo que pasa es que este informe ha llegado a ser muy famoso en la creación de lo que él llamó, ¿no?, el autor, medicina social, ¿no? Medicina social. Y este intento hace, ¿no?, casi 2 siglos fue muy, muy, muy importante en la formación en el siglo XX de medicina social y el intento, ¿no?, de crear, perdón, de crear nuevos métodos de, ¿no?, comunicación médica, ¿no? Y si ustedes quieren, y estoy buscando ahorita muy rápido la referencia, perdón, un momentito y voy a encontrar eso, la referencia al informe, ¿no? Y fue en la área que se llama Silesia. El autor del informe fue Rudolf Virchow, y voy a escribir su nombre aquí. Para buscar cosas así. Y también dijo, lo político es la medicina en mayúscula, ¿no? Lo político es la medicina en mayúscula, ¿no? Y fue su ejemplo muy importante, ¿ok? Bueno, lo que pasa es que después de la creación de esta disciplina de medicina social, ¿no?, que incluye, ¿no?, por supuesto, epidemiología, pero también estudios de desigualdad, desigualdad monetaria, desigualdad de género, de raza, de nación, fue el auge del estudio de las enfermedades no comunicables. Espero que es la palabra correcta, perdón si no está, pero un ejemplo sería diabetes, ¿no? En contraste con COVID. COVID se puede comunicar persona a persona directamente, diabetes no. Pero en esta área del estudio de las enfermedades no comunicables, para estudiar cómo es posible que personas de alguna clase o algún género o alguna nación o alguna raza están desarrollando estas enfermedades en una manera diferente que otras regiones, otras categorías de personas. Y muchas veces el problema fue pobreza, pero también la corporatización de comida, ¿no? Con mucha sal, con mucho azúcar, etcétera, 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 ¿no? Y entonces hay varias comisiones profesionales en el mundo estudiando esta cuestión.
Lo que pasa con COVID es que están pensando que hay conexiones muy claras entre estos problemas de desigualdad social que estamos estudiando sobre enfermedades no comunicables, ¿no? Y esta nueva enfermedad. Entonces, es una sindemia en el sentido que se debe considerar cuestiones sociales, culturales, económicas y medioambientales para entender su auge y su impacto, y no solo cuestiones biológicas. Se necesita una mezcla interdisciplinar de intentos, ¿vale? Ok. Segunda pregunta sobre cómo reconstruir las sociedades. Y aquí yo creo que un frente cultural es muy, muy importante y tiene conexiones con la tercera pregunta. Mira, ahorita en muchos países de América Latina tenemos corporaciones mediáticas bastante ponentes, ¿no? En el caso colombiano, más o menos es imposible llegar a ser presidente sin conexiones profesionales, personales, familiares, autobiográficas con los medios masivos, ¿no? Aquí en México el poder de estas cadenas es increíble, ¿no? Algunas muy contra López Obrador, algunas en favor. En el caso de Colombia, muchas en favor, ¿no?, de Duque. Y cuando no están ofreciendo sus opiniones políticas, que es su derecho, pero debe ser un poco más, ¿no?, en equilibrio, están ofreciendo, por ejemplo, cosas como las narconovelas, ¿no? Las narconovelas con sus fetiches sobre un cuerpo femenino idealizado, ¿no? Las paisas después de cirugía, las mujeres construidas en los ojos sexistas, ¿no?, de los gángsters, ¿no?, la presión de este tipo de cuerpo, el bling, ¿no?, el uso de joyería, de carros de lujo, etcétera, etcétera, como significados de importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo con la violencia. Y ustedes, todos nosotras, saben, son muy populares con la gente popular. Mi intento no sería, ¿no?, hacer una intervención gubernamental para censurar este tipo de programación, para nada. Es simplemente que se debe enriquecer en una manera chistosa, profunda, con valores de producción altos, historias sobre indigenismo, la presencia de los esclavos y su herencia en América Latina, sobre todo los afro-brasileños, los afro-colombianos, los afro-mexicanos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión de la importancia de mujeres en la creación de estas naciones, y no solo los héroes masculinos, ¿no?, estereotípicos. Que estas cadenas necesitan participación gubernamental para decir, mira, no es suficiente ofrecer estas historias sobre violencia, sobre estereotipos sexistas, etcétera, etcétera. Se debe ofrecer también historias, como digo, chistosas, interesantes, clamorosas sobre la vida indígena, la vida negra, ¿no?, la historia de la nación, en una manera real, auténtica también, ¿no? Yo creo que esta reconstrucción puede utilizar la cultura para utilizar narrativas que incluir toda la gente. Otro factor, cobertura en la prensa, en donde no hay suficiente periodismo real sobre las trans, los trans, las mujeres, las minorías.
Es crucial que estamos disminuyendo el número de columnistas con sus opiniones sin bases empíricas, tampoco teóricas, en favor de un periodismo que está ofreciendo reportaje sobre estas personas, ¿no? Necesitamos intentos reales por los gobiernos de proteger los periodistas. Cada día tenemos riesgos horribles de violencia, sobre todo contra las periodistas, las mujeres quienes son periodistas, en muchos países. Aquí en México es insoportable y está aumentando durante COVID. En Colombia está a un nivel histórico, ¿no? En donde hay estos intentos de controlar el periodismo en favor de los narcos, ¿no? O en favor de los derechistas y sus alianzas, ¿no? Y por supuesto, en el pasado, cosas malas por la guerrilla izquierdista, también contra los periodistas. No tanto en este momento actual, yo creo. Entonces necesitamos más programación dramática, ofreciendo historias reales sobre nuestras historias, nuestros pasados y nuestros presentes. Necesitamos más protección y apoyo por el periodismo. Hay muchos periodistas increíbles en esta región, en todos los países, ¿no? Quienes necesitan más apoyo y más protección por las ONG nacionales e internacionales, por los gobiernos, por las corporaciones mediáticas ricas como una parte de su responsabilidad. También necesitamos un sistema de la red Internet a través de la región a un nivel aceptable. Ha sido un desastre las fantasías de varios gobiernos, por ejemplo, de Chile, de Colombia, de México, que durante esta época se puede educar en una manera no presencial, porque mucha gente, por supuesto, los pobres, las pobres, pero sobre todo indígenas aquí en México, quienes no tienen, ¿no?, ordenadores, no tienen conexiones Wi-Fi, no tienen privacidad en la casa familiar. Es absurdo imaginar que la Internet puede ofrecer, ¿no?, servicios pedagógicos a un nivel alto. En mi experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, ¿no?, nuestros alumnos y alumnas, la mayoría vienen de la periferia, ¿no?, de la ciudad. No tienen ninguna de estas cosas. Sí tienen smartphone, pero sin paquetes muy grandes para ofrecer el servicio necesario por educación no presencial. Entonces, por un lado, necesitamos aceptar la importancia de la pedagogía presencial, pero también como una prioridad, ¿no?, crear sistemas electrónicos a través de la tierra para todos, para todas, con precios controlados, ¿no? El precio para conectar en países como Guatemala es terrible en contraste con muchísimos países más ricos, más grandes, ¿no? Entonces, necesitamos este cambio. También, por supuesto, ¿no?, por supuesto, en algunos casos necesitamos constituciones cambiadas, nuevas constituciones, para, ¿no?, invitar personas tradicionalmente excluidas de poder, para invitarlas, hacia el estatus de diputada, diputado. Crear cuotas, ¿no?, en favor de ellos. Y finalmente, para reconstruir estas sociedades, en el caso de los países que tienen poblaciones indígenas o afro sin mucho poder mediático, la creación de cadenas nacionales dirigidas por estos grupos, como en el caso de los indígenas en Australia, los indígenas
en Canadá, ¿no? Sí hay, por ejemplo, redes de radios indígenas que mencioné en varias partes, pero necesitamos cadenas televisivas que están ofreciendo información de salud, de ciencia, del arte, a estos grupos excluidos tradicionalmente de la zona mediática. Perdón por una respuesta grande o larga, pero como rey tengo muchas responsabilidades. No, no, excelente, excelente, Toby. De hecho, respondiste a otra tendencia de las preguntas que era a propósito del tema de la alfabetización digital. Es decir, casi todos los investigadores, hay una frase que a mí me sorprende que dicen, esto llegó para quedarse. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que llegó para quedarse? Porque ciertamente tú acabas de hacer un diagnóstico que estamos viviendo nosotros los docentes. La profesora Ocarina Castillo, que está aquí en el chat, miembro de la Academia Nacional de Historia y docente, escribe, me entró un fresquito al escucharlo de la fantasía de los gobernantes, porque a nosotros los educadores no nos creen. ¿Es verdad? Es decir, lo acaba de señalar un tema sustancial en todo esto, pero yo no quisiera perder la oportunidad de tenerte, que te tenemos aquí. Hay otro tema que nos parece que también salen unas preguntas que nos parece crucial. Esto de economía creativa, industrias creativas, industrias culturales. Es decir, cuando uno ve el último informe que acaba de publicar KEA, simplemente dice que las industrias creativas y culturales en Europa entraron en crisis. Ese es el dato que da, tan sencillo como en eso. Pero entonces, ¿qué viene? Es decir, ¿qué es lo que uno estaría visualizando en los próximos años? Lo que va a pasar con este ecosistema creativo, porque el temor que tenemos los que estamos en el área de la formulación de políticas y de gestión es que siguen el espacio dominado por estas grandes transnacionales. Yo no veo en lo personal, y es un poco lo que también plantearon algunos, no vemos que el COVID como tal y este salto hacia lo digital haya significado de alguna manera una mayor libertad creativa. No sé qué opinas tú sobre este tema, que tú lo has trabajado muy bien. Gracias, profe. Como británico es la hora por un otro té. Entonces, perdón, pero necesito hacerlo para ofrecer un intento, ¿no? Tengo mi English, etcétera, ¿no? Disculpa a todos por esta ausencia de profesionalismo por mi parte, pero es necesario. No hay problema, profe. Gracias. No. Mira, hay muchas cuestiones allá, yo creo. La primera es como la definición. Estas llamadas industrias creativas y su relación con las industrias culturales. Es muy importante darse cuenta que fue un intento en Europa Occidental y en Australia en los 90 de ofrecer razones económicas neoliberales en favor de apoyo gubernamental por la cultura, ¿no? O sea, hablando sobre la contribución económica a turismo, etcétera, de películas, programas televisivos, etcétera, para decir a este número de personas quienes están, ¿no?, disfrutando el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de este intento de aceptar los términos neoliberales, neoclásicos económicos, de aumentar la definición de la cultura para incluir otras industrias, no solo industrias muy comerciales, hollywoodenses, pero también de videojuegos y sobre todo software, y de hecho el valor de telecomunicaciones, de arquitectura, de ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Y con ese intento de decir, debemos repensar cultura para una cuestión de creatividad e incluir en el valor económico de este sector el valor de
todos los elementos creativos de la economía, o sea, como el color o el diseño elegido por un nuevo modelo de carro. Perdón, mi agua está lista para salvarme, ¿no? Y con este intento, hace 20 años, informes públicos y privados diciendo, mira, el valor de las industrias creativas es X, pero un número gigante en contraste con, ¿no?, el valor de como el teatro o algo así. ¿Por qué? A causa de incluir estas otras categorías, ¿no? Y mucha controversia académica sobre este intento y controversia cultural sobre el impacto de conducirse en esa manera muy comercial sobre cultura. Y fue este informe muy importante hace 5 años del Banco Interamericano de Desarrollo. Sus coautores eran Duque, el presidente actual de Colombia, y su ministro de Creatividad ahorita, sobre la llamada economía naranja, ¿no? Economía naranja está disponible en portugués, en inglés, en español, gratis, ¿no?, por el banco, con un intento de decir, es el futuro de nuestros países invertir en la creatividad y no en la fabricación, no en la extracción, no en la agricultura. O sea, en favor de más educación, ¿no?, más investigación, cosas así, pero realmente inversión gubernamental en áreas como software, ¿no? Dado, ¿no?, el éxito de Microsoft, de Apple, etcétera, etcétera, como diseñadores, no fabricantes, ¿no? Y el éxito hollywoodense con su uso de copyright a través de más que un siglo ahorita. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la última elección presidencial colombiana, algunos artistas en Bogotá han votado por Duque, pensando, se va a mejorar las condiciones artísticas nuestras. Nada de esto. Porque realmente esas áreas de arte, de cultura plástica, no eran el objeto. El objeto era, como digo, software, juegos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es igual en muchos otros países. Pero los protagonistas de industrias creativas han sido muy exitosos, ¿no? Y sobre todo Richard Florida, voy a escribir su nombre, es un canadiense originalmente, pero viviendo mucho tiempo en los Estados Unidos antes de un ingreso acá, en donde él ofreció su fórmula por la regeneración de ciudades destruidas por, ¿no?, desastres económicos en el área de fabricación, de manufacturing, ¿no? Talento, tolerancia y tecnología. Y esta fórmula llegó a ser una fórmula por la hegemonía de las industrias creativas llamadas talento, ¿no?, número de personas con doctorados en una ciudad; tolerancia, número de personas queer en una ciudad; y tecnología, número de conexiones Wi-Fi o por cable en una ciudad, con la idea de atraer inversión a causa de esta fórmula: talento, tolerancia, tecnología, ¿no? Y se ha utilizado esta magia a través de los Estados Unidos y muchas partes de Europa occidental, ¿no? Con la idea que muchos negocios van a salir de una ciudad en favor de otra, porque los papás en familias pequeñas quieren esta fórmula como una ruta hacia
una existencia pacífica cotidiana, una existencia cotidiana pacífica, ¿no? Segura para los niños, las niñas, y para atraer también, ¿no? El auge de personas talentosas, ¿no? en el área del arte. Bueno, y la idea también que se puede utilizar su herencia económica para atraer turismo. Se puede crear, ¿no? un camino de esclavos hacia el norte desde el sur de los Estados Unidos. Por favor, de visitar a nuestro pueblito para ver dónde sus miembros de su familia antigua estaban pasando tiempo evitando esclavitud al sur, hacia el norte, ¿no? O, por favor, de venir a este museo, que originalmente fue una fábrica de bicicletas y ahorita es una memoria del trabajo, de la tecnología, de la economía pasada, ¿no? Este intento para renovar las ciudades, ¿no? Arruinadas por cambios económicos, ¿vale? Y fue muy atractivo este intento de ofrecer estas políticas a toda la gente. Aquí en la Ciudad de México, esta fórmula fue aceptada, ¿no? Es decir, no hay suficiente cultura orgánica en México, ¿no? Absurdo, pero bueno. Y el British Council ha exportado estas fantasías mundialmente con una concentración específica en América Latina, ¿no? Y hay muchos profes muy invertidos en estas fantasías, estas ideas. Bueno, puede ser correcto que se puede redesarrollar las ciudades de acuerdo con esta fórmula, pero nadie sabe. Nadie sabe. Vamos a ver. En términos del futuro, creo que un problema con esta fórmula es que por un lado está hablando sobre la gente, pero no está hablando sobre trabajo cultural. Y lamentablemente el modelo de trabajo cultural con su precariedad normal ha sido el modelo por empleo neoliberal a través del mundo. No se puede imaginar un puesto por toda la vida con permanencia. Eres como empresario de sí mismo. Debes anunciarse al mundo. Debes buscar empleo. Debes imaginar que la precariedad es la norma, es deseable, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco no está considerando el sector informal. Como saben ustedes, el sector informal es la norma en América Latina, ¿no? Mucho más que, ¿no? La mitad del mercado laboral mexicano es informal y es muy conectado con la explotación del trabajo cultural, ¿no? Y es el modelo por, ¿no? estos tipos de explotación. También la idea de multitasking, ¿no? De una capacidad de numerosas categorías, de muchas categorías, perdón. Cuando yo llegué en Nueva York para trabajar en 93 y estuve entrevistado por una cadena televisiva, vinieron una productora, una periodista, un experto en sonido y un experto en la grabación fotográfica. Esos días en los Estados Unidos, una persona. La reportera debe ser también guionista, productora, ¿no? Cineasta, todas estas cosas combinadas en una persona. Y es la norma en las escuelas cinematográficas y las escuelas periodísticas en muchos países. Y yo tengo muchos temores que, por un lado, se va a definir más puestos como los de las industrias creativas, pero más puestos sin permanencia, sin confianza y con mucha explotación. Para mí es lamentablemente
el futuro de estas industrias culturales. Van a aumentar en su valor al PIB y su importancia en estas fantasías o estos planes de la regeneración de los pueblos y las ciudades, pero con más precariedad y más explotación. Gracias. Toby, para concluir ya y agradeciéndote de antemano el tiempo que nos has dedicado en esta conferencia, como anunciamos, estamos conmemorando los 300 años de nuestra universidad. Una reflexión de tu parte, no a propósito solamente de la universidad a la cual yo pertenezco y pertenecemos muchos, sino cuál crees tú que en este contexto y si en algún momento vamos a recuperar eso que llamamos normalidad, ¿cuál debería ser el papel en este momento de las universidades? Tú eres un académico reconocido, de gran trayectoria. Difícilmente se te puede disociar si no te vemos en la academia, si no te vemos en la universidad. Y entonces quisiera una reflexión de tu parte para todos los que estamos aquí. Es decir, ¿qué es lo que demandan nuestras universidades en este momento, tanto de los docentes, de los estudiantes? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que deberíamos hacer en este momento? Sé que es una pregunta un tanto amplia, pero digamos para concluir con tu grandiosa participación en este evento. Gracias, profe Carlos. Y quisiera decir otra vez que quiero agradecer al público de este evento y a la Universidad Central de Venezuela con estos 3 siglos de servicio al mundo. Y hablando sobre el mundo, profe, yo creo que un elemento que muchas veces está olvidado sobre las universidades, es importante considerar la etimología, universidades, es que, legalmente pueden ser la propiedad del Estado, de la provincia, de algunos empresarios, técnicamente, ¿no? Si están en el sector público o privado. Pero no, son como los clubes de fútbol, ¿no? Tienen un rol afectuoso, afectivo e intelectual con el mundo, con sus capacidades de ofrecer herencia, presencia, presentismo y futurismo. O sea, para mí, el rol pedagógico, el rol investigativo, el rol administrativo es asegurarnos que tenemos una infraestructura de memoria en donde no se va a olvidar la historia de química, la historia del baile, la historia preconquista. Al mismo tiempo que no se va a fetichizar el presente como el tiempo más importante. E igual, pensar en el futuro. Tenemos aquí una ex profe investigadora, Claudia Sheinbaum, como alcaldesa de la Ciudad de México, quien fue una parte del grupo de nobelistas Intergovernmental Panel on Climate Change, ¿no? El grupo intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. El punto sobre el cambio climático como un elemento clave para las universidades es recordar, ¿qué es el punto clave? Historia. ¿Qué es el punto clave? Ciencia. ¿Qué es el punto clave? Momento actual. ¿Qué es el punto clave? Momento en el futuro. Y para mí es una metáfora excelente para entender el papel universitario para crear y mantener y desarrollar un sistema de conocimiento para las alumnas, para los alumnos, para los profes,
y para el futuro, en donde tenemos una garantía de una solidaridad en nuestro conocimiento que puede encapsular el pasado, el presente y el futuro. Bueno, profesor Mile, agradecido por tu participación. Muchas gracias. Realmente en nombre de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra universidad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de nuestro programa de posgrado, del Centro de Artes Integradas, que nos ha ayudado, la Escuela de Arte. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos colocando a nuestros amigos por YouTube y por todas las redes sociales que tenemos esta magnífica conferencia que nos ha dado el profesor Toby Miller. Agradecido de verdad, Toby, por el tiempo que nos has dedicado y como siempre digo que eres uno de nuestros principales latinoamericanos que siempre está investigando, discutiendo, y bueno, esperamos que algún día puedas estar por Venezuela, porque ya estuviste en Colombia, ya estuviste en México, y ojalá algún día puedas asistir a nuestra Universidad Central de Venezuela, que para nuestros amigos latinoamericanos, otra de las cosas que tiene la universidad es que es patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra universidad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Invitamos a nuestros amigos que en algún momento puedan visitar las páginas de la UCB y vean la magnífica colección que tenemos nosotros, que llamamos la síntesis de las artes. Y por eso, bienvenido y gracias a todos ustedes. Nos despedimos. Feliz día. Amén.